Por favor, abre tu Biblia en Salmo 53. Salmo número 53. Y lo primero que tú vas a ver ahí arriba en ese salmo, en los títulos, que va dirigido al músico principal. Este es uno de 53 salmos dirigidos al director de la música. Y también tiene una palabra un tanto extraña para nosotros. Dice sobre Mahalat. Básicamente hay quienes dicen que era un instrumento musical. El Salmo 88 también hace mención de esta palabra. También se nos dice que es un masquil y ya hemos comentado que esta palabra indica instrucción o dirección. Hay 12 salmos con esta palabra. Quizá por eso este salmo es diferente a la mayoría porque no contiene alabanza a Dios. Su contenido es un lamento sobre la perversión humana, así como una enseñanza de lo que le sucede a las personas cuando no creen en Dios. Aquí también nos enseña que este es un salmo de David. Este prácticamente es el mismo salmo que el número 14 con algunas pequeñas modificaciones. La modificación más visible es que en el 14 se usa la palabra Jehová en lugar de Elohim, que se usa aquí para llamar a Dios. Aunque no se nos dice la historia detrás de este canto, se puede ver claramente que se usó para celebrar una gran victoria. En el versículo número 4, tú vas a ver que se relata la opresión de un pueblo sobre Israel. En el versículo número 5 se habla de una gran victoria que Dios les ha conseguido. David en este salmo describe cómo un necio piensa y vive y cómo va a terminar desde el punto de vista bíblico. Por eso, en esta tarde vamos a ver la radiografía de un necio, de aquel que no cree en Dios. Y lo primero que vamos a ver nosotros es su corazón. Vamos a ver el corazón del necio. Mira lo que nos dice la Biblia en el versículo número 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eso es lo que dice el necio: no hay Dios. David comienza su canto con un personaje al cual llama necio. Este necio representa a un grupo de personas que dicen dentro de ellas que Dios no existe. Por eso el canto pasará de singular, dice el necio, a plural, se han corrompido. Él representa este grupo de personas. La palabra necio nos dice el diccionario que es alguien terco, obstinado, ignorante a propósito. Esta palabra se aplica a la persona que hace o dice cosas que no tienen lógica, no tienen ninguna razón. Es la persona que actúa o habla de una manera imprudente. La Biblia indica que lo opuesto de ser necio es ser sabio. Dice Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El sabio es lo opuesto del necio. Pero aquí hay algo importante que nosotros debemos indicar acerca del necio. El necio no es un tonto ni tampoco un ignorante. El tonto no tiene la capacidad de usar correctamente la información. El ignorante no tiene acceso a la información. Pero vemos que el necio tiene acceso a la información, pero la niega. Puede razonar y tiene la evidencia, pero no quiere entender. Segunda de Pedro 3:5 lo describe muy bien. Dice este versículo: prácticamente estos necios, ignoran voluntariamente, ahí está la definición de necio, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Estos son unos necios los que lo niegan. Por eso el libro de Proverbios se dirige a ellos con un tono de insistencia. ¿Cómo es posible que no aceptes la evidencia?
Proverbios 8:5 dice: entended, oh simples discreción, y vosotros, necios, entrar en cordura. Pero ellos no quieren. ¿Y qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Para los hebreos, el corazón era el centro de control de todo su ser, desde donde se controlaban los pensamientos, las emociones y la voluntad. Desde ahí, el necio niega la existencia de Dios con todo su ser. Y mira, este necio no ha consultado a algún sabio, más bien en su propia mente ha llegado a ese razonamiento y no cambiará. Dice Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio simplemente lo piensa adentro y no busca consejo, y refleja en su vida lo que está adentro, simplemente actúa. Si él estuviera abierto a escuchar, tendría que darse cuenta que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como dice Jeremías 17:9, pero él se deja llevar por su corazón. Él prefiere cerrarse a la realidad y obtener así gratis el título de un necio. Es muy conveniente para el necio creer que no hay Dios, porque así se pensará que todo llegó de la nada y no hubo quien lo creara. Y si es así, pues no existe a quien le tenga que dar cuentas, por tanto, puede hacer lo que él quiere. Pero tristemente, el necio al morir tendrá un final fatal. Morirá sin ninguna esperanza. El evangelista Billy Sunday solía decir: los pecadores no encuentran a Dios por la misma razón que un criminal no encuentra un policía. Simplemente no le conviene. Y así son estos necios. En la Biblia nunca vas a encontrar tú un versículo que intente probar la existencia de Dios. De hecho, la Biblia comienza introduciendo a Dios. Dice: en el principio Dios. Se le llama necio porque la existencia de Dios es algo muy evidente. Ponte a pensar en esto. Todo en esta vida requiere de un creador. Y sabes, científicamente es imposible que todo haya venido de la nada. Ponte a pensar también en esto. Cada persona tiene una moral grabada dentro de sí. Si hemos evolucionado, ¿en qué punto la evolución trajo la moralidad al hombre? Piensa en esto. En esta vida vemos que todo efecto es ocasionado por una causa. Por eso la evolución y el Big Bang no se pueden comprobar con métodos científicos. ¿Cómo es que todo vino de la nada? ¿Qué lo ocasionó? ¿Te fijas? Hay muchas contradicciones en el no creer en Dios. Pero sabes, como creyentes, nosotros debemos de reconocer que se requiere de fe para creer en Dios. Pero el necio debería de confesar que también necesita fe para creer que todo vino de la nada. El ateo usualmente dice: compruébame si existe Dios. Pero nosotros como creyentes podemos preguntar lo mismo. A ver, compruébame que Dios no existe y estaremos a la par. ¿Te fijas? A pesar de toda la evidencia en la creación, el necio no quiere verla. Dice Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Toda la creación tiene la evidencia de que Dios la hizo. Una simple vista a la molécula del ADN indica un creador inteligente. El necio en realidad no tiene excusa porque hay mucha evidencia delante de él, pero él prefiere cegarse a ella. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. ¿Sabes? Bertrand Russell fue un filósofo agnóstico a quien se le preguntó lo siguiente: mira, si Dios existe, ¿qué le dirás cuando mueras? ¿Sabes lo que él respondió? Que no nos dio suficiente evidencia. No cabe duda que fue un necio. No quiere ver que todo funciona por medio de leyes en el universo, lo que implica un hacedor y ejecutador de esas leyes. Todo tiene un perfecto orden y un orden implica que hubo un diseño y una planeación. Se cuenta que un día Isaac Newton consiguió una réplica mecánica del sistema solar. Isaac Newton se lo mostró a un conocido ateo, quien impresionado dijo: ¿quién lo hizo? A lo que Isaac Newton le respondió: nadie, simplemente apareció solo. El ateo le dice: ¿crees que soy un tonto? Alguien lo tuvo que hacer. Isaac Newton le dice: este es solo un pequeño juguete. El sistema real es mucho mayor y complejo. ¿Y tú crees que llegó a existir sin un diseñador o hacedor? ¿Te fijas? Hay mucha evidencia. Tristemente, muchos que se dicen creyentes toman constantemente el camino del necio, negando a Dios en el corazón. No dicen con sus labios que no creen en Dios, pero sus actos de incredulidad reflejan otra cosa. En su corazón dicen que no existe un Dios omnipresente, por eso van a lugares inapropiados. En su corazón dicen que no existe un Dios omnisciente, por eso sus pensamientos y actividades en privado dejan mucho que desear. En su corazón dicen que no existe un Dios omnipotente, por eso en medio de la adversidad terminan cayendo en la desesperación. En su corazón dicen que no existe un Dios sabio, por eso buscan tomar decisiones apresuradas sin consultarlo profundamente. ¿Y tú qué crees realmente en tu corazón? ¿Que existe Dios? Tus actos, tu vida va a reflejar lo que está dentro de ti. Este necio dice: no hay Dios, no hay Dios. Y hemos visto el corazón del necio. Ahora vamos a ver la vida del necio. Dice el versículo número 1 todavía: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esto es lo que está diciendo el necio, y esto nos va a hablar de su vida. Ya vimos su corazón, vamos a ver la vida del necio. La Biblia nos dice que él se ha corrompido. ¿Cuál es el resultado de negar la existencia de Dios? Llegar simplemente a un punto de corrupción. El diccionario define la palabra corromper como algo que se ha podrido o se ha pervertido. Por ejemplo, el calor corrompe los alimentos y pierde su uso fuera de nutrir. Ahora enferma a quien lo ingiere. Algunas personas se corrompen al llegar al poder. Fuera de ayudar, buscan hacer mal a los demás o sacar provecho de ellos. Este es el resultado de no creer en el Dios que presenta la Biblia. Por eso te digo, sé honesto contigo mismo y analízate si realmente crees en el Dios de la Biblia. Si es así, si no es así, si no crees en el Dios de la Biblia, estás en un gran peligro, porque puedes llegar al punto de corrupción donde fuera de traer un beneficio, traerás un mal para los que te rodean y para ti mismo principalmente. Arrepiéntete de tus pecados que ofenden al Dios creador, que además es santo, y pon tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, quien pagó el precio de tu maldad en la cruz del Calvario. Es entonces cuando recibirás una nueva naturaleza que te llevará a dar la gloria al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero el necio se ha corrompido, y ¿sabes lo que hacen?
La Biblia me dice, todavía en el versículo número 1, que hacen abominable maldad. Las acciones de aquellos que no creen en Dios son abominables, es decir, detestables, repugnantes, asquerosas. Si no hay Dios para ellos, entonces pueden justificar cualquier aberración que ellos quieran hacer, por más baja que sea esta. Eso es precisamente lo que hizo la teoría de la evolución cuando llegó a las escuelas en 1963. Las estadísticas muestran lo siguiente. En cuanto llegó la evolución a la escuela, los crímenes de violencia subieron un 99.5%. A partir de 1963, que es cuando llegó la enseñanza de la evolución a las escuelas, el uso de las drogas se incrementó un 6000%. La gorronea entre los niños de 10 a 14 años se incrementó un 385%. También se incrementaron los divorcios, la unión libre y síguele ahí. Busca estas estadísticas. Esto no es coincidencia. Hace un gran mal. Los evolucionistas usan como argumento que hay mucha similitud entre el hombre y el chango. Y eso, fuera de comprobar la evolución, al contrario, comprueba un creador inteligente de ambas especies. Es como si alguien dijera que el software de Microsoft Word evolucionó a Excel y luego evolucionó a PowerPoint. No es que haya evolucionado, lo que pasa es que tienen el mismo creador inteligente, Microsoft. Por eso se parece tanto. El razonar que evolucionó de uno a otro es mucho más complejo y difícil de creer. Pero como necios, prefieren negar la realidad y llevar una vida a su conveniencia de maldad. La razón por la cual el mundo va de mal en peor es porque el hombre decide imaginarse que no hay Dios. De esa forma puede justificar cualquier cosa que él desea hacer sin importar lo abominable que sea esta. La Biblia nos dice en este versículo que no hay quien haga el bien. No hay un solo necio que haga lo que es bueno ante los ojos de Dios. Cuando el salmista dice que no hay uno solo que haga el bien, no está hablando de los hijos de Dios. El testificar, orar, leer las escrituras son cosas buenas ante Dios. Lo que el salmista dice es que ante los ojos de Dios las obras de esta gente, de los necios, todas son malas. Quizá ante el ojo humano, cuando ayudan o hacen alguna obra de caridad, son buenas, pero no ante Dios. Quedan bien ante el ojo humano, pero no ante el ojo divino. La realidad, ¿sabes? Es que todos éramos necios, hasta que la gracia de Dios nos abrazó, nos alcanzó. No podíamos ver estas cosas porque éramos personas que la Biblia llama naturales, ciegas, espirituales. Es entonces cuando nuestra naturaleza fue cambiada por Dios en su misericordia y nacimos de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17. Cuando nos pusimos a cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Mira lo que nos dice el versículo número 2, viendo la vida de los necios. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. David dice que Dios desde los cielos mira y empieza a hacer una búsqueda. El propósito es encontrar a alguien que le dé a él la honra y la gloria que se merece como Dios. ¿Cuál es el resultado? Mira el versículo 3. Cada uno se ha vuelto atrás o se ha desviado. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. La triste noticia es que Dios no encontró uno solo que realmente le buscara de la manera correcta.
Pablo usa este pasaje para comprobar que toda la humanidad se corrompió a causa del pecado que hay en ellos. Dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante el ojo humano pudiera haber personas buenas porque no son tan perversas como otros, pero ante Dios la medida es el Señor Jesucristo y todos quedamos cortos porque Jesús fue sin pecado. La realidad es que no hay uno solo. Mira lo que nos dice el versículo número 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan? Si puedes poner atención, históricamente aquí vemos que en esa época Israel estaba sufriendo la opresión enemiga. David se pregunta, ¿acaso no pueden ver o entender este tipo de personas el gran mal que están haciendo? Estas personas se aprovechan del pueblo de Dios. Cuando usa la palabra devorar, es una metáfora usada por la Biblia para indicar la opresión. No tienen ningún cargo de conciencia al hacer mal a los demás. Hacen un mal como si comieran pan, es decir, como si fuera algo normal, algo agradable al paladar. Ellos nunca buscarán a Dios. Creen que son autosuficientes, no necesitan nada de nadie, mucho menos de Dios. No te engañes, si eres un verdadero creyente, los mundanos tarde o temprano buscarán destruirte. No tienes nada que buscar en ese ambiente. Nunca te aceptarán la vida de santidad que requiere Dios. Querrán moldearte a su manera y en el proceso te harán muchísimo daño. Ten cuidado, si andas en esos caminos, pagarás un precio muy alto. Mira lo que nos dice este versículo. Aquí hay una palabra que capta mi atención. El versículo número 4, Dios dice que devoran a mi pueblo. Y cuando uno dice que devoran a su pueblo, antes se había mencionado que Dios no encontró un solo hombre que hiciera lo bueno ante sus ojos en la tierra. Pero ahora menciona que hay un pueblo que le pertenece. ¿De dónde salió este grupo de personas? Bueno, este grupo de personas salió de esos malos, de esos necios. Pero ahora ellos ya no son necios, son el pueblo de Dios. Dios tuvo que ir a ellos porque ellos nunca le iban a buscar. Dice Isaías 65, versículo 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado, dice Dios, por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios fue a ellos en su misericordia, tocó esos corazones. Este pueblo de Dios ya no vive para hacer lo malo, ahora quiere agradar a Dios, ya no quiere vivir como vivía antes. Por eso Efesios 5:8 nos da este hermoso texto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, éramos parte de esos necios, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Por eso los necios les parece extraño que como creyentes ya no hagamos lo mismo que hacíamos antes, que no actuemos como ellos. Dice primera de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña, cosa rara que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Te fijas? Ya no cabemos ahí. Lo que hacen es buscar hacernos daño. Si hay algo bueno en el hombre,
no viene de Él, como nos lo enseña la Biblia. Está en una depravación total. Lo bueno viene de Dios, que en su misericordia se lo ha dado. Solo a Él le debemos de dar toda la honra y toda la gloria siempre, siempre. Bueno, ya vimos el corazón del necio, ya vimos la vida del necio. Ahora vamos a ver el final del necio. Vamos a ver cómo termina el necio. Mira lo que nos dice el versículo número 5. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. David, al dirigirse al final de su canto, relata la victoria militar que Dios le concedió a su pueblo cuando todo parecía perdido. Esta es la razón por la cual se piensa que este canto se compuso para celebrar una gran victoria militar. En esta guerra, los cuerpos de los enemigos fueron dejados sobre el campo de batalla y, ¿sabes? En aquella época, el dejar un cuerpo sin sepultura era una gran desgracia, sin importar que fuera un criminal. ¿Te acuerdas Jezabel? ¿Cómo murió? No se quería dejar su cuerpo ahí en la tierra, pero vinieron los perros y acabaron con ella. Esta es la razón por la cual el canto nos indica que fueron avergonzados. Este es el triste final de los necios. Mira cómo termina el canto, versículo número 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. David termina su canto con el deseo de que Dios envíe un Salvador a Sión. Sión es donde muchas veces vemos que Dios se le revelaba visiblemente al hombre. Lo puedes leer en Salmo 22, 128, 5. Hay muchos ejemplos. La palabra para salvación es Yeshua, de donde obtenemos la palabra que todos conocemos, Jesús. Y significa salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Ese Salvador no podía venir de la gente porque, ¿recuerdas? No hay un solo bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Por eso, ese Salvador tuvo que venir del cielo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Juan 6:38. El Señor Jesucristo dice estas palabras: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todos necesitamos ese Yeshua como Salvador primero. Los necios deben de arrepentirse de su pecado y poner su fe en ese Salvador, en ese Yeshua. Pero nosotros los creyentes también lo necesitamos. Ahora que hemos dejado la necedad, lo necesitamos para protección, para dirección. El salmista pide un Salvador porque es difícil vivir en esta situación donde la maldad parece reinar. Necesitamos nuestro Yeshua. Y es que estamos viviendo en días muy complicados cuando las teorías contra Dios se incrementan cada vez más y más y más. Nuestros hijos, nuestros jóvenes son bombardeados por la televisión, internet, escuela y tantas cosas con cosas que no convienen. Debemos de orar por aquellos necios que no creen en Dios para que Dios proteja a su pueblo, tenga misericordia de ellos y toque esos corazones. Mira cómo termina este canto. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David está seguro que ese libertador cambiaría la cautividad en prosperidad. Y sabes, Dios sigue libertando por medio de nuestro Yeshua, de su Hijo Cristo Jesús, el cual vino a dar libertad a los cautivos del pecado y de estos pensamientos pecaminosos
necios. Dice Lucas 4:18, el Señor Jesucristo dice estas palabras: el Espíritu está sobre mí, el Espíritu del Señor, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es Cristo Jesús, nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Él todavía está salvando. Y aquí nos dice que se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y esto es muy interesante porque David termina su canto usando como ejemplo el gran cambio que Dios obró en la vida de Jacob, el engañador. Jacob significa engañador y lo cambió a Israel. Y de ahí vienen las 12 tribus, de donde viene la tribu de Judá, de donde viene nuestro Yeshua, Cristo Jesús. Para poder ser salvo verdaderamente, tienes que verte como este salmo describe a las personas, en una depravación total, sin nada bueno dentro de ti. Es entonces cuando te darás cuenta que necesitas a Yeshua, el Salvador, al Señor Jesucristo. Con la necedad, la persona justifica todas sus malas acciones. Por eso necesita un cambio de corazón que solo el Señor Jesucristo le dará si se arrepiente de sus pecados y pone su fe y confianza en Él, ya que Él pagó en la cruz del Calvario por medio de su sacrificio por toda esa necedad. Entonces recibirá una nueva naturaleza que le dará honra y gloria a Dios. Esta es la radiografía de los necios, y de ahí Dios nos sacó, de ahí venimos nosotros. Yo te tengo un reto para esta tarde. ¿Qué harás para no caer en la necedad ante Dios? ¿Qué harás? Como vimos, el creyente no está exento de caer en necedad también. Por eso sería bueno que oráramos de la siguiente manera: Dios mío, ayúdame a no caer en el pecado de la necedad. Ayúdame a no caer en el pecado de la necedad, porque estamos en un peligro constante. Recuerda, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y como creyentes, cuando actuamos como si el Dios de la Biblia no existiera, nos parecemos mucho a los necios. Que Dios escuche nuestra oración para no caer en necedad. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir nuestra canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y
en